Hola, hoy quiero mostrarte este tema que estoy seguro que será de vital relevancia para la contingencia que estamos viviendo, el distanciamiento social que estamos viviendo y todas las implicaciones que tiene en términos de nuestras finanzas, nuestro trabajo, las actividades laborales, las actividades sociales, el tema de poder convivir o no convivir con otras personas, etcétera, es decir, todo lo que implica. Estar en este encierro o en este quedarnos en casa y privarnos de la posibilidad de poder convivir con otras personas, de interactuar, de asistir a grupos, a una misa, a un concierto, a un bar, a un restaurante, etcétera, tiene implicaciones en nuestro mundo emocional. Yo lo que he percibido es que la gran mayoría de las personas en este momento estamos viviendo una especie de montaña rusa emocional, con picos hacia arriba y picos hacia abajo. No quiere decir que antes no hayas experimentado emociones que hoy en día estás experimentando. Sin embargo, creo que por el mismo encierro, tantas horas en el mismo lugar, la convivencia con otras personas, el ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo con las personas que viven en tu casa, hace que tengamos picos más pronunciados en esta montaña rusa y pasemos de un estado emocional a otro de manera repentina, rápida y sin saber cómo manejarnos, cómo administrarnos. Lo que voy a enseñarte en este video, si bien es cierto tiene que ver con la inteligencia emocional, me gustaría aclarar algo desde el principio. Muchas personas piensan o creen que la inteligencia emocional tiene que ver con controlar tus emociones. Es decir, que cuando te enojas, controles tu enojo. Cuando te deprimes, controles tu depresión, etcétera. Así con cualquier otra emoción que no sea útil, que no sea placentera y además no sea útil. Que controles tus emociones. Bueno, lo que yo te voy a enseñar no tiene que ver con que controles tus emociones, porque muchas veces cuando controlas o quieres controlar tus emociones, realmente lo que estás haciendo es reprimiéndolas. Y eso acaba siendo más dañino, porque una emoción reprimida acaba volviéndose en tu contra y muchas veces se somatiza. Se puede volver una enfermedad física, una gastritis, hasta un paro cardíaco. No quisiera espantarte, pero muchas veces eso ocurre. Entonces lo que yo quiero enseñarte y voy a enseñarte en este video es a desarrollar maestría emocional. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia emocional, como muchos la entienden y la acabo de explicar, y esto que yo te estoy mostrando que es maestría emocional? Bueno, se trata de que tú te anticipes a tus emociones y que en lugar de que esperes a que te enojes para poder controlar tu enojo, que antes de enojarte tú elijas cómo sentirte, antes de deprimirte tú elijas cómo sentirte, antes de ofenderte tú elijas cómo sentirte y que lo que elijas sea más útil para ti, para la gente que te rodea, para tus relaciones, etc. Y sobre todo pues para que tu cuerpo, tu sistema se mantenga vital, en buen estado físico, en buen estado de salud. Así que bueno, me voy de lleno con el tema de las emociones y lo primero que quiero mostrarte es la etimología de la palabra emoción. Emoción es una palabra compuesta por dos vocablos, por un lado, moción por otro. Se refiere viene del latín que significa ex y se refiere a energía hacia afuera, energía hacia afuera. Y moción se refiere a movimiento. Es decir, que nuestras emociones son energía en movimiento hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sentimos una emoción, por ejemplo, de estas que nos gustan, estas emociones placenteras, por ejemplo, estamos muy entusiasmados ante la posibilidad de crear un nuevo negocio o de iniciar una nueva relación, ese entusiasmo nos impulsa, esa energía que nos mueve hacia lograr el objetivo, lograr el resultado, alcanzar ese sueño, o sea de lo que sea que estemos hablando. Asimismo, cuando experimentamos emociones que no son placenteras, que no nos gustan, como el miedo, el enojo, la tristeza, también es energía hacia afuera, pero en lugar de impulsarnos, es energía que nos frena, nos detiene. Por ejemplo, el miedo nos frena y nos detiene porque estamos pensando que hay algún peligro y entonces ante el peligro hay que detenerse, hay que volverse analítico, tomar decisiones, cambiar el rumbo, etc. Es decir, que las emociones, para sintetizar este punto, nos impulsan ya sea hacia movernos hacia adelante o bien nos impulsan a frenarnos para tomar las previsiones que son necesarias. Esa es una primera definición y es la etimológica sobre la palabra emoción. La segunda que quiero ofrecerte es la que nos da la programación neurolingüística, y la PNL nos dice que las emociones son la diferencia, imagínate una balanza, como está dibujado aquí, la diferencia entre nuestro mapa y la realidad. Entre más pronunciada es la diferencia, más intensa es la emoción. Puede ser una emoción positiva o placentera, o puede ser una emoción negativa o displacentera, que no nos gusta.
Entonces, para esto habría que definir a qué nos referimos con mapa y a qué nos referimos con territorio. Bueno, hay una presuposición dentro de la PNL que nos dice que el mapa no es el territorio, es decir, lo que pensamos no es la realidad. Cuando tú estás ante una situación, por ejemplo, hablando frente a un grupo y una persona hace una mueca como esta, mientras hablas, tú a esa información que ves con tus ojos la interpretas de una cierta manera. Y puedes, por ejemplo, interpretar que esa persona te está desaprobando, se está burlando ante los demás de ti, te está queriendo ridiculizar ante ese grupo de personas. Y por supuesto, esa manera de interpretar tiene que ver con tu propio mapa, porque tú no sabes en realidad lo que la persona esté pensando o sintiendo. Realmente tú estás jugando un poco a ser adivino, y entonces tu mapa te informa para que experimentes una emoción, por ejemplo, enojo, frustración, rabia, decepción o algo por el estilo, o angustia o lo que sea, y entonces esa emoción te hace reaccionar. Entonces, si volvemos a la escena donde una persona, cuando tú estás hablando, hace esa mueca de, por ejemplo, esto, y tú reaccionas golpeando la mesa y diciendo, bueno, ¿qué pasa? O tú reaccionas dando indirectas, o tú reaccionas callándote y dándote la vuelta y encerrándote en tu cuarto, o tú reaccionas poniéndote a llorar. Cualquiera que sea tu reacción, es resultado de la emoción que estás experimentando, pero ojo aquí, esto es la parte más importante. Tu emoción, la que estés sintiendo, es resultado del mapa que hayas elegido utilizar para interpretar ese territorio. El mapa es una interpretación del territorio. Todos nuestros mapas interpretan el territorio que estamos viviendo. Por ejemplo, aplicándolo a la situación actual. Para ti, ¿qué significa el COVID? ¿Cómo estás interpretando el aislamiento social? ¿Cómo estás interpretando el hecho de que las cosas no estén saliendo como tú quieres en tu familia? ¿Cómo estás interpretando el hecho de que no tengas trabajo en este momento? Sea cual sea tu interpretación, es tu mapa, pero aquí lo más importante por destacar es que tu mapa no es la realidad, no es el territorio. Es solo una manera de pensar. Así que darle la justa dimensión a tus mapas y entenderlos como, bueno, esto es lo que estoy pensando en este momento, es mi interpretación, pero no es la realidad, ya es un paso gigante para empezar a desarrollar maestría emocional. Ahora, ligando el territorio a algo más, que es la realidad, y el mapa a las expectativas, aquí tengo otros ejemplos. Pensemos que tú estás en casa y tienes la expectativa de que quien use algo en la cocina, por ejemplo, si utiliza un sartén, un plato, un vaso y una serie de cubiertos, tu expectativa es que la persona que utilice esos insumos o esos instrumentos los deje lavados y no solamente en el escurridor, sino que los guarde en su lugar. Y cuando tú llegas a la realidad, es decir, llegas a la cocina y te das cuenta de que sí están lavados, pero están en el escurridero y no están guardados, pero además hay una mancha en el piso, entonces tu expectativa no corresponde con la realidad y entonces experimentas una emoción que puede ser frustración, puede ser molestia, puede ser enojo o puede ser incluso rabia. Entonces, aquí la clave está en que hay dos posibilidades. Una es que tengas conversaciones con las personas con las que estás conviviendo todos los días y lleguen a acuerdos y establezcan ciertas reglas de convivencia y las cumplan, obviamente, y si no las cumplen, pues bueno, tengan la posibilidad de darse retroalimentación, de confrontar cuando esto no se esté cumpliendo, etcétera. Pero sobre todo que lleguen a acuerdos, esa es una posibilidad. Y la otra es que de cualquier manera moderes tus expectativas, que tus expectativas no sean tan perfeccionistas, que no esperes así como que esté brillando la cocina, dándote el mismo ejemplo, sino que esperes que al menos esté ordenada, que al menos estén los trastes lavados, y entonces cuando llegues a la realidad y te des cuenta de que tu mapa es parecido a la realidad, a lo que está aconteciendo, pues vas a experimentar una emoción neutral, ni te vas a enojar ni te vas a emocionar de felicidad, simplemente vas a estar en un estado neutral. Bien, y la tercera manera de entender las emociones, que es la que ofrecemos en el campo de la neurosemántica, es la siguiente: nuestras emociones son la parte kinestésica, la parte sensorial de nuestro cuerpo, de nuestros significados. Y volvemos al tema del mapa. Mapa y significado de alguna manera son sinónimos. Es decir, para ti, ¿qué significa
volviendo a los ejemplos anteriores, que significa que la persona haga esa cara cuando tú estás hablando en el grupo. Para ti, ¿qué significa que la cocina no esté ordenada como tú te la imaginas y te la encuentras de manera distinta? Sea cual sea tu significado, si por ejemplo en el primer caso significa me quiere ridiculizar, se está burlando de mí, es muy probable que ese significado o mapa te ponga en un estado emocional pues negativo. Es muy probable que si para ti el hecho de que no te encuentres la cocina como tú la quieres significa que no te están haciendo caso, que están rompiendo los acuerdos o que cada quien está jalando por su propio lado y no hay colaboración en la familia, pues es probable que esos significados te pongan en un estado emocional que al final de cuentas influya en tu reacción y en tu manera de responder, de reaccionar y de mantenerte en tus relaciones interpersonales. Así que, como síntesis, las emociones son energía que nos impulsa hacia lograr nuestros objetivos o nos frena. Y aquí voy a dar al finalizar un ejemplo muy, muy importante de cómo volvernos más emocionalmente inteligentes con esta definición. La segunda definición es que nuestras emociones son la diferencia entre nuestro mapa y territorio, el mapa que está dentro de nosotros y la realidad, que es lo que sucede fuera de nosotros. Y entre más pronunciada es la diferencia, más intensa es la emoción. Así que hay que tratar de que nuestro mapa y el territorio sean más o menos parecidos para por lo menos experimentar emociones neutrales. Y la tercera definición es que nuestras emociones son la kinestesia, la parte sensorial de nuestros significados. Es decir, que nuestros significados los sentimos. Cuando yo le doy el significado de me está queriendo quedar en mal, me está queriendo ridiculizar, ese significado lo siento en el cuerpo, convirtiéndose por supuesto en una emoción y por lo tanto después en una reacción. Para finalizar este video, haciendo una síntesis de todo lo demás y sobre todo basándome en la primera definición, imagínate que las emociones que nos impulsan son como el acelerador del vehículo de tu vida. Sí, imagínate que tu vida es un vehículo y entonces cuando estás sintiendo felicidad, seguridad, autoconfianza, sientes que todo fluye, estás viviendo estas emociones, es como si llevaras el acelerador pues casi al fondo y entonces avanzas rápidamente por la autopista de tu vida y por lo tanto vas alcanzando metas, sueños, etcétera, pues con rapidez y con facilidad. Y aquellas emociones que llamamos negativas, que en realidad son preventivas, son como el freno. Y entonces frenas cuando hay un peligro. Por ejemplo, si estás en la autopista a muy rápida velocidad y a lo lejos ves que está atravesando una vaca o no una sola vaca, sino varias vacas, un ganado, pues obviamente frenas porque hay un peligro. Si siguieras acelerando te llevas la vaca y te puedes llevar tu propia vida. Entonces frenas, permites que la vaca o las vacas pasen y una vez que pasaron, vuelves a soltar el freno y acelerar nuevamente. Esa es la función que tienen estas emociones que llamamos negativas. En realidad nos previenen de los peligros, nos previenen de situaciones que no nos gustan, de algo que podría salir mal. Aquí el problema está en que pero muchas veces, la vaca no existe, sino que es imaginaria, es parte de tu mapa. Es decir, tú vas avanzando con el acelerador puesto, pero te imaginas qué pasaría si esta contingencia no termina. ¿Qué pasaría si terminando la contingencia no encuentro trabajo? ¿Qué pasaría si me quedo tan endeudado que me meten a la cárcel? ¿Qué pasaría si por los pleitos que estoy teniendo en casa acabo divorciándome, me acabo quedando solo? ¿Qué pasaría? Y qué pasaría, esas imaginaciones que son la vaca imaginaria, porque no está en la realidad, hacen que frenes. Y realmente no hace falta frenar porque no hay ningún peligro, todo te lo estás imaginando. Y lo peor de todo es que muchas veces vas con el freno y con el acelerador al mismo tiempo, avanzando muy poco, muy lento y a un costo emocional enorme, con un desgaste físico y emocional enorme, que cuando llega la noche, por supuesto, estás agotado, porque estás en un conflicto de emociones internas. Así que mi recomendación es que cuando tengas estas vacas imaginarias, te hagas consciente de que solamente se trata de tu mapa, no es la realidad, no está sucediendo, y entonces sueltes el freno y permitas volver a acelerar.
Tal vez no es momento ahorita de que aceleres demasiado. Quizás sea momento de acelerar moderadamente porque estás en casa, porque estás planeando, porque estás imaginándote qué posibilidades, qué nuevas estrategias diseñar, realizar para cuando termine esta contingencia y vuelvas a salir triunfante con un muy buen nivel de maestría emocional con esto que te estoy enseñando. Estoy seguro que te va a servir esto, ponlo en práctica y déjame tus comentarios, tus preguntas y con mucho gusto te voy a responder. Gracias.